llamo José Manuel Meijón, soy enfermera, trabajo en quirófano en el Hospital del Bierzo en Ponferrada, León. Y antes de empezar esta charla quería agradecer a José Luis Gómez Urquiza y a Manuel Amiz por la oportunidad de afrontar este reto de hablarle a una cámara pensando que hay muchas personas detrás intentando comprender o entender lo que quiero decir. También quería felicitar y animar a la Fundación Index por su labor en captar el conocimiento enfermero y difundirlo. De verdad, muchas gracias. El largo camino de las evidencias en seguridad del paciente. Bien, para centrar un poco el tema, lo primero que me gustaría es que habláramos todos en el mismo marco de referencia. Para esto me parece muy indicado señalar la primera referencia de esta charla, que es el documento Más que Palabras, marco conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente, que editó la OMS en 2009, que está a libre descarga en su página en varios idiomas, entre ellos el castellano. En este marco conceptual se dice que la seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria. Es importante señalar que estamos hablando de reducción del riesgo, no de desaparición del riesgo. Conceptualmente eso es imposible. El riesgo siempre existe, en los sistemas complejos más. La única pega que tiene este marco conceptual de la OMS es que, por desgracia, sus derechos de autor impiden reproducir las imágenes sin permiso escrito de la Organización Mundial de la Salud. Bien, el largo camino de la seguridad del paciente y de las evidencias en seguridad del paciente empieza cuando los humanos tomamos conciencia de la necesidad que sentimos de cuidar unos de otros. En el mismo momento en que empezamos a cuidar y a tratar los unos a otros de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, nos percatamos de que los remedios que se ponen a veces constituyen un problema más grave o tan grave como la enfermedad que tenemos. Se atribuye a Hipócrates la frase primo non nocere, no está claro, desde luego no está incluido en el juramento hipocrático, pero sí es cierto que desde el principio de la historia de la atención sanitaria, primero no dañar es un mandamiento básico. En cuanto a los referentes enfermeros, y sin querer pecar de tópico, pero es que tiene que ser así, no cabe duda de que las acciones o las intervenciones que realizó Florence Nightingale en los barracones de la guerra de Crimea fueron unas medidas consecuencia de una observación respecto a la seguridad del paciente, y es que ella se percató de que morían más soldados debido a las condiciones de hacinamiento de los barracones que a las heridas que presentaban. Tomó medidas o sugirió que se tomaran medidas respecto a esas condiciones de hacinamiento de los barracones y se consiguió una disminución de la mortalidad muy importante. Sigue la historia, sigue el camino, la medicina progresa, la enfermería progresa, la cirugía progresa. Llegamos a los años 50 y el doctor Bloomfield se percata de que realmente la medicina está progresando mucho, pero que cuanto más progresa la medicina, cuanto más progresa la atención sanitaria, más riesgos se corren. Y dice, es cierto, hay pacientes a los que no podemos tratar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar. Esta frase me parece muy, muy interesante porque nos pone en alerta de una cuestión, y es que aún en situaciones como los cuidados paliativos, la seguridad del paciente es un elemento fundamental. En los años 50, justamente cuando el doctor Bloomfield lanzó esta máxima, la imagen que se tenía de la seguridad del paciente era, estaba bajo aquella etiqueta tan eufemística que llamaban la iatrogenia. Yo en los años 80, cuando estudié enfermería, aún se hablaba de iatrogenia, no se hablaba de seguridad del paciente. ¿Por qué? Seguramente porque había un planteamiento individual del problema y no un planteamiento al sistema. Sobre los años 70 y sobre todo en los años 80, diversas especialidades médicas, sobre todo la anestesia y la atención a críticos, toman conciencia del problema que es que cuanto más compleja es la atención, más probable es que en esa atención se cause daño, un daño al paciente, un daño que no debería ocurrir, que sería prevenible. En el año 1987, a raíz del estudio de Holland, que le cito aquí en esta diapositiva, se lanza el primer Programa Nacional de Notificación de Incidentes en Australia. Este programa de notificación de incidentes nos pone sobre la pista. En realidad, no sabíamos o no queríamos saber qué pasaba, cuáles eran las dimensiones del problema.
Para remediar esto, o para paliar esto, en 1999 el Institute of Medicine editó el informe To Where is Human, que puso sobre la mesa las cifras de la verdad, digamos, o aparentemente las cifras de la verdad. En ese estudio se ven, pues eso, que hay 1 millón de lesiones y entre 40.000 y 100.000 muertes atribuibles a la atención sanitaria y a daños prevenibles de la atención sanitaria. De hecho, la atención sanitaria era la 7ª causa de muerte si se tomaba en cuenta esta metodología. Este informe del Institute of Medicine ha sido revisado basándose en evidencias más recientes, ahora mismo, hace un par de meses, tienen ustedes ahí la referencia, y la verdad es que los resultados son bastante desesperanzadores. Bien, a raíz de este informe del Institute of Medicine, la OMS tomó cartas en el asunto, digamos, se creó una conciencia internacional respecto al problema de seguridad del paciente y se lanzó primero el desafío de seguridad del paciente en la OMS, el acuerdo de seguridad del paciente en la OMS, perdón, y en 2004 la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. A raíz de esa toma de conciencia por parte de la OMS, muchos países empezaron a hacer sus propios estudios de situación, de cómo estaban respecto a la seguridad del paciente. En España se hicieron primero el estudio ENEAS en el 2005 respecto a atención hospitalaria, en 2008 el estudio APEAS, en 2009 se publicaron los datos del estudio SIRC, que se refiere únicamente a las unidades de cuidados intensivos, y en 2011 se publicó un estudio que yo creo que es muy interesante para la enfermería, que es el estudio ARCAS, que es el estudio de incidencia de eventos adversos en residencias y centros sociosanitarios. Simultáneamente a la publicación del informe del Institute of Medicine, el profesor Rison publicó su famoso estudio sobre los modelos del error humano. Este estudio es fundamental para la seguridad del paciente porque, basándose en multitud de sistemas complejos, por fin enfoca los errores de seguridad no desde el punto de vista individual, punitivo, sino desde el punto de vista del sistema. Muestra cómo los errores puntuales, los errores que causan daño, en este caso en la atención sanitaria, son fruto de una concatenación de errores que, digamos, atraviesan todas las barreras que los sistemas tienen o deberían tener. Y la evidencia. La evidencia en seguridad del paciente tiene un problema metodológico importante, y es que mientras que en la investigación clínica habitual el ensayo aleatorizado y controlado es el patrón modo, en seguridad del paciente muchas veces este tipo de estudios no es posible realizarlos. Nos encontramos con que dentro de un ciclo habitual de investigación en seguridad del paciente, captar o medir el daño que se está haciendo requiere métodos de observación indirectos muchas veces, como pueden ser los sistemas de notificación o la revisión de historias clínicas. Todo ello podría menospreciar o menosvalorar la investigación en seguridad del paciente, pero no es así. Estos métodos de investigación se pueden aplicar con rigor, de tal manera que, siguiendo las enseñanzas, por ejemplo, de la propuesta de Leith, un estudio observacional o un estudio pre-post, un estudio de cohortes bien realizado, puede alcanzar un alto nivel de evidencia, igual que un ensayo clínico aleatorizado, si no se realiza en condiciones y con rigor, no debe ser considerado con un alto nivel de evidencia. A este respecto me gustaría señalar al profesor Wells de la Universidad de Ottawa. Tuve la suerte de escuchar su charla en la 6ª conferencia de seguridad del paciente en el año 2011, ahí se la referencia para que ustedes lo puedan descargar y ver. El profesor Wells y su instituto han creado, por ejemplo, la herramienta NOS para valorar la calidad de los estudios no aleatorizados en metaanálisis. La utilización de estudios no aleatorizados en revisiones sistemáticas está en este momento apoyada por la colaboración Cochrane. De hecho, uno de sus grupos metodológicos se dedica a los estudios no aleatorizados. Eso es importante porque en seguridad del paciente posiblemente la aleatorización sea uno de los principales problemas a la hora de aplicar intervenciones. O sea, no podemos aleatorizar los cambios posturales en una unidad de enfermería. Podemos empezar a aplicar una medida y comparar los resultados posteriores a la aplicación de la medida con los resultados previos en unos indicadores que previamente deberíamos haber fijado.
A este respecto de las intervenciones me gustaría señalar un documento que acaba de ser traducido por el Centro Cochrane Iberoamericano y que me parece muy importante, y son los estándares metodológicos para la realización y para el informe de nuevas revisiones Cochrane de intervenciones. ¿Por qué lo señalo? Porque la enfermería principalmente revisa en base a intervenciones, o sea, investiga en base a intervención. Y después de todo esto que tenemos, pues pese a estos inconvenientes se habla de evidencias robustas y evidencias débiles de seguridad del paciente. Las evidencias robustas coinciden con herramientas adoptadas de otras industrias, como puede ser la industria de la aviación. Y esto me lleva al siguiente punto de nuestro camino, y es que estamos imitando modelos industriales en nuestro medio, pero los estamos imitando mal. Como dice el señor Branson, si la industria aeronáutica, si la industria de la aviación tuviera un muerto por cada 300 pasajeros, posiblemente no dejaremos volar los aviones. Y es que cuando se comparan las cifras de mortalidad debida a la atención sanitaria con las cifras de mortalidad debido al uso del automóvil, de los vuelos convencionales, de los ferrocarriles, salimos pero muy mal parados, muy mal parados. Y eso que desde hace 10 años aproximadamente se vienen haciendo esfuerzos importantes en implantar herramientas, pero no en cambiar la cultura. Y esto es importante, porque si cuando estudiamos una herramienta, como en este caso que les pongo en la diapositiva, ponemos la herramienta antes de la cultura, resulta que no vamos a llegar a donde queremos. El impacto es muy limitado. Es la cultura la que nos va a llevar a usar las herramientas y no al revés. Por eso se dice que las listas de comprobación representan una herramienta relativamente simple y una estrategia prometedora, pero que hace falta más estudios. ¿Por qué? Porque no hay una cultura completa de seguridad. Bien, el siguiente paso en este camino que quiero conducir con ustedes es que realmente estamos hablando de seguridad del paciente y te puedes preguntar, pero ¿seguridad de quién? Resulta que en seguridad del paciente hemos dejado al paciente fuera. Bueno, en la atención sanitaria hemos dejado al paciente fuera. Desde arriba, desde la OMS, se ha intentado corregir esto, y cuando se lanzó la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, se creó un grupo que se llamaba Pacientes por la Seguridad del Paciente, y se ha intentado y se está haciendo en varias comunidades autónomas españolas también, que los pacientes participen en la cultura de seguridad. Que la cultura de seguridad no sea una cuestión solo de los profesionales, sino también de los pacientes. Que los pacientes comprendan que es un sistema complejo y que a veces esas prisas que tenemos o que queremos tener en la atención sanitaria no son para nada concordantes con los temas de seguridad. Bien, para terminar este camino es evidente que hay que hablar del futuro. El camino sigue y el camino está lleno de desafíos, porque la incorporación de nuevas tecnologías siempre es una oportunidad, pero también es un riesgo nuevo. La incorporación de tecnologías como la cirugía robótica, que ya está implantada, está dando lugar a problemas de seguridad del paciente, y posiblemente la incorporación de futuras tecnologías, como pueden ser las Google Glass o las impresoras 3D en la atención sanitaria, van a dar problemas de seguridad del paciente. A este respecto me gustaría decir lo siguiente. Uno realiza una búsqueda simple en PubMed buscando la combinación entre herramientas nuevas o tecnologías nuevas, como pueden ser el sistema electrónico de prescripción o los sistemas de imagen digital, y los errores de medicación o los errores diagnósticos, y se encuentra una serie de resultados ya de revisiones. Estoy hablando de revisiones. Sin embargo, cuando uno hace la misma búsqueda respecto a herramientas prospectivas de investigación que nos permitirían allanar el camino de implantación de esas tecnologías, se encuentra con mucho menos literatura. Y a mí realmente me llama la atención, porque sé que la enfermería, por lo menos en España, publica en congresos, en blogs, en revistas, análisis modales de fallos y errores, de implantación de nuevas formas, de nuevas formas de organización, de nuevas intervenciones. Sin embargo, respecto a las nuevas tecnologías, parece que por lo menos en PubMed no se encuentra nada, y es algo realmente llamativo. Creo que el camino a seguir es que antes de implantar una nueva tecnología,
no nos dejemos llevar por los cantos de sirena de las personas que evidentemente tienen el interés de implantarlas y realicemos análisis serios de en qué pueden influir, cuáles son los riesgos que pueden provocar en la atención que estamos realizando. Por último, quería hacer una llamada de atención sobre las oportunidades que estas nuevas tecnologías también ofrecen en la investigación de la seguridad del paciente. A este respecto me gustaría señalar que las herramientas de web semántica permiten no solamente clasificar las historias clínicas electrónicas de una manera más rápida, los documentos pertenecientes a la historia clínica electrónica de una manera más rápida y eficiente, sino que permiten detectar dentro de esos documentos indicios que nos permitan medir la incidencia de errores en la atención para poder actuar sobre ellos. La combinación de la web semántica con instrumentos como el Tiger Tool del Institute of Healthcare Improvement posiblemente sea una de las tendencias de futuro en lo que a la seguridad del paciente y a investigación se refiere. Por último, decir que si la enfermería desde los tiempos más remotos ha tenido un papel fundamental en lo que es la seguridad de la atención sanitaria, no puede ser menos su papel en la investigación de la seguridad del paciente. Muchas gracias por su atención.